Hola, buenas noches. Mi nombre es Patricia Galán, de profesión abogada. Buenas noches, mi nombre es Dayani Galán, de profesión ingeniera industrial. El día de hoy las dos vamos a tocar un tema muy importante denominado la desconexión laboral, para entender un poco si es un mito o una realidad. Es importante entender, para hablar del tema de la desconexión laboral, otros temas, pero también es importante indicar que la desconexión laboral ya era un término que existía. Sin embargo, no tenía la relevancia o la importancia como tal hasta el año 2020, cuando el mundo y el país como tal se tuvo que enfrentar a una pandemia de orden mundial. El virus del COVID-19 fue declarado como una emergencia pública en el año 2020. Por este motivo, las empresas tuvieron que adaptar en el ámbito laboral para que los trabajadores pudieran acceder a sus trabajos desde las casas. Debido a la pandemia como tal y debido a lo que mencionaba Dayani referente a que los trabajadores y también las empresas se tuvieron que adaptar a nuevos métodos de trabajo, es importante hablar acerca del término del teletrabajo, que es un término que también entró a tener relevancia después de la época como tal o después del año 2020. Entonces vamos a definir un poco qué es el teletrabajo. Bueno, el teletrabajo, según la Organización Internacional del Trabajo, lo define como una forma de trabajo en la cual se realiza lejos de la oficina central, separando al trabajador del contacto personal con colegas de su trabajo. De acuerdo. También es importante indicar que el teletrabajo como tal, la desconexión laboral y otros temas tienen como tal un marco jurídico. Como lo mencionábamos anteriormente, ya eran términos que sonaban, es decir, ya eran términos que estaban incluidos como tal dentro de la ley, y por eso inicialmente hablamos de la ley 1221 del 2008. Esa ley básicamente lo que nos hablaba como tal, o lo que quiere decir la ley, es que hay una forma de apoyar a una organización laboral en el desarrollo de unas tareas utilizando como soporte las TIC, que son básicamente las tecnologías de la información y la comunicación. Esto para mejorar el contacto entre un empleado y un trabajador, perdón, entre un empleado y un empleador, sin requerirse como tal la presencia física del empleado o el trabajador en un sitio específico de trabajo. Posterior a ello viene la ley 2088 y la ley 2121 del 2021, que nos habla acerca o regula acerca del tema de trabajo en casa y la ley de trabajo remoto. Posterior sale la ley 2121 del año 2022, que es la ley de la desconexión laboral, ley que ya lo entiende básicamente como un derecho humano que tienen como tal los trabajadores. Vamos a entender también un poco qué es entonces la desconexión laboral. Bueno, la desconexión laboral es el derecho que tienen todos los trabajadores a no tener contacto por cualquier medio o herramienta, ya sea tecnológica o no, porque a veces tienen el concepto de que solo es por una herramienta tecnológica, para cuestiones laborales o de su ámbito de trabajo, en horarios por fuera de su jornada de trabajo. Entendiendo entonces un poco qué es el tema de la desconexión laboral, es importante indicar que la ley 2191 del año 2022 toma la desconexión laboral como un derecho humano, es decir, el derecho que tienen todos los trabajadores de este derecho como tal a la desconexión laboral. Igualmente, la ley también establece algunas excepciones para la desconexión laboral. Por ejemplo, trabajadores o servidores públicos que desempeñen cargos de dirección, confianza y manejo, o la fuerza pública y organismos de socorro. Para estas excepciones es importante indicar que para el año 2023, básicamente en la sentencia C331, la Corte declaró la exequibilidad del artículo 6 que habla acerca de estas excepciones, y la Corte reconoció como tal la desconexión laboral como un derecho humano de todos los trabajadores, entre ellos los empleados y servidores públicos de dirección, confianza y manejo. Igualmente, la novedad como tal de esta sentencia es que consiste en señalar que la desconexión laboral no constituye como tal un derecho del trabajador, sino un derecho humano. El hecho de ejercer un cargo de dirección, de confianza o de manejo no implica como tal la disponibilidad permanente ni absoluta del trabajador. Estos trabajadores, es importante también anotar que ellos están excluidos de la jornada máxima legal por expresa disposición del artículo 162 del Código Sustantivo del Trabajo.
pero también como tal es importante indicar que debe observarse y respetarse incluso en el caso de los trabajadores que desempeñan como tal esos cargos de dirección, confianza y manejo. Al inicio como tal o en la parte introductoria de nuestro video hablábamos de si la desconexión laboral es un mito o es una realidad. ¿Por qué lo planteamos de esta manera? Porque aunque es considerado como tal un derecho humano y que debe respetarse por parte de los empleadores a los empleados o por parte de las empresas a los trabajadores, en ocasiones nos encontramos con casos como: ¿qué pasa cuando la empresa no te da a ti un teléfono de uso empresarial, sino que tienes que usar tu teléfono personal y dentro de este teléfono tienes que tener grupos como tal que son única y exclusivamente laborales, es decir, con compañeros de trabajo, donde el administrador o uno de los miembros del grupo es el jefe directo de la compañía? ¿Qué pasa en los casos en los que primero usamos nuestro teléfono personal, segundo accedemos o tenemos que hacer parte de estos grupos y cuando se acaba nuestra jornada laboral y siguen llegando mensajes a estos grupos de WhatsApp? La pregunta en concreto es: ¿debemos responder como tal a estos mensajes o como el derecho humano de la desconexión laboral no los da por ley, podemos hacer caso omiso a los mensajes? En este caso, el empleador debe abstenerse de formular órdenes u otros requerimientos al trabajador más allá de su horario laboral. Pues el empleador puede enviar esos correos, mensajes o hacer llamadas después de cierta hora, pero el empleado no está obligado a responder. La ley indica que el empleador es responsable de no generar órdenes fuera del horario laboral. Por último, es importante indicar que la puesta en práctica de la desconexión laboral básicamente no solo pasa por lo que tiene que ver como disposiciones legales y demás, sino que se sustenta y depende también de una transformación cultural que deben estar como tal o que se debe ver a través de los entornos empresariales. Es decir, que no tanto se entienda como tal como el derecho que tienen los trabajadores, no solo que se entienda, sino que se cumpla. Es decir, que dentro de la cultura o la organización empresarial se tenga en cuenta el término de la desconexión laboral y se entienda como un derecho de los trabajadores. Igualmente es importante aclarar que la desconexión laboral tiene aplicación inmediata en todos los contratos laborales, es decir, todos los contratos que están regidos por el Código Sustantivo del Trabajo. Sin embargo, ya como conclusiones podemos indicar que aunque es un derecho humano, en la mayoría de las empresas o en las empresas de las que uno tiene conocimiento, este derecho en ocasiones es vulnerado. Es vulnerado básicamente por lo que explicábamos anteriormente, porque la mayoría de las empresas que manejan todo lo que es el trabajo remoto o trabajo en casa obligan a hacer el uso del teléfono personal para usos empresariales y desde ahí estamos, digamos que, vulnerando o de pronto atacando un poco el derecho que tienen los trabajadores. Dos, porque en ocasiones terminamos nuestra jornada laboral, son las 5 o 6 de la tarde dependiendo de la jornada laboral y seguimos recibiendo mensajes, correos electrónicos y aunque uno sabe que el correo electrónico por derecho uno no tiene que contestarlo, en ocasiones las personas por miedo a perder su empleo contestan este tipo de correos electrónicos y lo que hacen es permitirle al jefe directo que vaya más allá de su horario o en ocasiones las personas por no quedarse con el pendiente lo contestan de una vez y indirectamente pues se vulnera como tal el derecho, no porque el trabajador quiera, sino por miedo como tal los represalias por parte de las empresas. Bueno, es importante entender que de nada sirve si el régimen jurídico de las organizaciones y las personas no transforman sus hábitos ni superan sus prejuicios sobre la disponibilidad que debe tener el trabajador ni del poder que llega a tener el jefe o su superior jerárquico. Culminamos entonces el video indicando que es importante también que las empresas como tal, las organizaciones o las empresas tengan una capacitación por parte del Estado como tal o por parte de los entes de control donde se pueda hablar acerca de estos temas que en ocasiones son desconocidos más para las empresas, más para los trabajadores, perdón, que para las empresas. Entonces es importante que se capacite de lado y lado, es decir, que se capacite tanto a empresas como a trabajadores respecto a este derecho para que los empleadores sepan hasta qué punto pueden llegar a invadir el espacio personal de los trabajadores y asimismo los trabajadores puedan entender hasta qué punto ellos tienen
obligación de estar disponibles para sus empleadores como tal. Esto con el fin de que este derecho tenga la importancia que debe tener hoy en día, porque vemos hoy en día para el año 2024 que las empresas, hay muchas empresas como tal en Colombia y a nivel mundial que siguen manejando todo lo referente a trabajo remoto, teletrabajo, trabajo en casa, pero se sigue como tal vulnerando algunos derechos de los trabajadores y como lo mencionábamos anteriormente se puede llegar a tocar esa delgada línea del acoso laboral. Entonces con métodos como capacitaciones o campañas de concientización para las empresas y también para los trabajadores podemos evitar llegar de pronto a conflictos legales o jurídicos más gruesos como todo lo referente al acoso laboral. Gracias, esperamos que se haya entendido lo que queríamos contarles acerca un poco del derecho a la desconexión laboral. Buenas noches. Buenas noches.